por las casas de salud de sus respectivas provincias y ciudades, ¿qué realidad se encontraron? Bienvenida, buenos días. Gracias, Alexis, buenos días, gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y poder informarles qué es lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, desde la bancada de la Revolución Ciudadana. En efecto, nosotros habíamos ya hace un par de semanas hemos estado recibiendo algunas denuncias de trabajadores de la red de salud pública de todos los niveles. Y dando respuesta a esto, tomamos la decisión como bancada de realizar una acción conjunta de fiscalización en los centros hospitalarios. Esto lo hicimos la semana anterior, el día lunes anterior, en todas las provincias prácticamente hicimos un recorrido de fiscalización y sí nos hemos encontrado con algunas sorpresas, Alexis, que realmente son preocupantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, no es verdad, como ha dicho el ministro de Salud, ustedes recordarán que salió en una rueda de prensa o en algunas declaraciones de estas que él acostumbra y que a veces son un poco desatinadas. Él decía que el abastecimiento de medicamentos en los hospitales de la red pública era del 92%. Nosotros nos encontramos con que esto no es real. Recorrimos las farmacias y hay muchos hospitales del país que tienen un abastecimiento del 50, del 60 y como mucho del 80%. Y esta información corrobora el comunicado que el propio ministro de Salud, después de los recorridos que nosotros hicimos y de la rueda de prensa que dimos el día martes informando los resultados que encontramos, ellos salen desde el ministerio con un comunicado diciendo que no, que siempre no han sido 92%, que se han equivocado, que solo es el 80%. Pero nos encontramos en los hospitales, por ejemplo, que no hay medicinas que están dentro del cuadro básico, que hay cirugías, por ejemplo, oftalmológicas que no se están realizando porque no tienen un producto que es una especie de jabón para lavar los equipos, por ejemplo, que no están realizando en Tungurahua, por ejemplo, algunos exámenes porque no tienen el tomógrafo activo. Nos encontramos con que hospitales de primer nivel que dan atención de pacientes oncológicos no lo están haciendo, no tienen los insumos, no tienen los medicamentos adecuados, tienen sobrecarga, puesto que el convenio que tenían con Solca, por ejemplo, están atrasados en los pagos y esto dificulta poder dar seguimiento. De los propios trabajadores de algunos hospitales de salud pública nos encontramos con denuncias de, por ejemplo, cuando saben que van a venir a hacer alguna inspección, se traen todos los medicamentos de los centros de salud, de los de tercer nivel, de los de primer nivel. Pero ustedes hicieron una visita sorpresa, entiendo. Nosotros hicimos una visita sorpresa, por eso nos encontramos con que las farmacias no estaban tan llenas como se suponía. ¿Y ustedes hicieron registros gráficos, fotografías, nosotros hicimos videos, registros gráficos, hicimos videos, levantamos de hecho una matriz de información para saber qué es lo que nos encontramos en cada una de las provincias y después de eso hemos empezado un proceso de fiscalización requiriendo la información para corroborar y para tener por escrito también. Seguramente le llamaremos al ministro, a la asamblea a comparecer para que explique. Además, ahora sabiendo que con lo complicada que está la salud en el país, vemos cómo en el presupuesto general del Estado hay una reducción de más de $1 millón, por ejemplo, de $1.000 millones, que se reduce el presupuesto general del Estado. Esto cuando vemos que hay médicos, por ejemplo, que están impagos desde hace meses, cuando el personal de seguridad en los centros hospitalarios no ha cobrado desde hace 3 o 4 meses, o cuando el personal de servicio de limpieza también está impago. Y los propios médicos son los que se quejan de tener sobrecarga laboral, de no poder dar atención necesaria, la atención adecuada. Esto en términos de medicina general, digamos, no faltan especialistas, hay falta agilidad para poder agendar las citas, pero si hablamos del tema psicológico, ahora que hemos hecho tanto publicidad de la aprobación de la ley de salud mental, por ejemplo, nos encontramos con que lo óptimo sería tener al menos 7 o 10 médicos entre psicólogos y psiquiatras en los centros hospitalarios que no son tan grandes y hay 1 o 2 y que dan atención, una atención que no cubre realmente las necesidades que tienen los pacientes. Entonces sí es realmente complicado, la infraestructura que nos hemos encontrado, sobre todo en los centros de salud, da mucho que desear. Es realmente indignante ver cómo se atiende a los ciudadanos en espacios incluso más pequeños que esta cabina y que no están en las condiciones adecuadas porque no se ha dado mantenimiento a los centros de salud que están llenos de humedad, que se les están cayendo las paredes, literal, insisto, de todo hay un registro gráfico, así que sí hemos salido muy preocupados, digamos, de esta
esta primera visita que hicimos, pero no solo por cómo está la infraestructura o el funcionamiento, sino porque a raíz de esto hemos recibido graves denuncias de presuntos actos de corrupción a nivel nacional, pero sobre todo yo pertenezco a la Sierra Centro, soy de la provincia de Cotopaxi, y ahí hemos recibido graves denuncias, incluso con personas que están interesadas o que están dispuestas a poner una denuncia formal en fiscalía por la presunta venta de puestos. Hemos tenido ahí acceso a chats, a información, y al parecer sería toda una red. Digamos que esto es como la punta del iceberg de lo que está pasando, pero sí me parece grave, y nosotros en los próximos días estaremos también iniciando algunas acciones para poner esto en conocimiento de las autoridades y que se pueda hacer una investigación seria y transparente. Fíjese usted, asambleísta, le iba a preguntar precisamente sobre eso, si se han encontrado también presuntos actos de corrupción, porque y usted nos habla de venta de puestos en el sector salud, porque en el sector salud, y más ahora cuando hemos visto que el crimen organizado y el narcotráfico ha permeado la institucionalidad del Estado, hay muchas presunciones que señalan que incluso dentro de la compra y adquisición de medicamentos y equipos para hospitales estaría metido el narcotráfico. Realmente. ¿Han recibido información de ese estilo? Sí, y realmente uno se indigna y se preocupa y ve cómo se ha normalizado de alguna manera estos actos de corrupción. No es algo que viene pasando de ahora, es algo que viene ya pasando desde el gobierno de Lenín Moreno, del corrupto de Lenín Moreno, del traidor de Lenín Moreno, que destrozó realmente la institucionalidad del país y que se encargó de abrir estos espacios y de permear estos espacios para que la corrupción sea una cosa diaria, digamos. Sorprende cómo han normalizado. Hay denuncias muy graves, no solo de venta de puestos, no solo como digo de tráfico ahí, de influencias y demás. También hay denuncias, como bien dice Alexis, de compras de medicamentos. Por ejemplo, tenemos una denuncia de que se adquirieron 4.500 vacunas, pero en el registro del hospital o del distrito de salud están únicamente 500 vacunas, y nadie sabe ni nadie se hace responsable de dónde están las otras 4.000. Hemos solicitado información, no hay respuesta todavía. ¿Y de qué periodos corresponden a qué periodos corresponden? Desde este periodo actual, pero también desde el anterior. Es algo que se viene acarreando desde el periodo anterior del gobierno del señor Guillermo Lasso. También hay denuncias, por ejemplo, de compras de vehículos y nadie sabe dónde está el vehículo. Uno pregunta, quiere revisar, pide la información, quién está a cargo, quién está, y no existe información. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que una de las últimas noticias que pretendió vender como buena noticia, además del gobierno de Guillermo Lasso, fue la adquisición de ambulancias? ¿Las ambulancias existen o no existen? Las ambulancias existen, estaban en aduanas, pasaron mucho tiempo, un largo, por cerca de más de un año en aduanas. Ahora entiendo que las están sacando, pero el problema es que en este gobierno, en cambio, desde el ministerio lo que nos dijeron es, vamos a entregar, además, porque recuerdo en alguna comparecencia en la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte, de la que, como usted bien indicó, soy vicepresidenta, nos decían, hay un cronograma para la entrega de ambulancias nuevas para todas las provincias, y en todas las provincias vamos a entregar ambulancias. Ahora, en el recorrido que hemos hecho, se supone que ya se habían entregado, por ejemplo, y vemos en La Tacunga que no hay, que lo que hay son 3 ambulancias que no abastecen, 2 que estaban en ese momento, una que estaba en funcionamiento o estaba dando algún servicio, y las otras 2 que funcionan, digamos, a medias. Pero nadie sabe dónde están las ambulancias nuevas que se supone que se entregaron para Cotopaxi, por ejemplo. Lo mismo pasa en Tungurahua, lo mismo pasa en Santo Domingo. O sea, se hace toda la parafernalia, el show de estamos entregando equipamiento, pero al final esto no se concreta. ¿Se han reunido ya como bancada y quizás han ido sistematizando la información como para definir, por ejemplo, en qué provincias la situación sanitaria es más grave que en otras? Imagino que la situación, por ejemplo, de Manabí, a propósito de las inundaciones en Chone, que dejó inutilizado el hospital durante los días anteriores, debe ser más grave que en otras provincias. Pero ¿cómo está eso? No sé si han analizado ya el tema en conjunto. Hay evidentemente algunas prioridades, ¿no? El mismo día que nosotros realizamos el recorrido, nuestros equipos se encargaron de sistematizar toda la información. Por eso le decía, tenemos una matriz en la que sabemos, por ejemplo, en Manabí el promedio de abastecimiento de medicamentos es del 50%, y ahora en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo con el tema del fenómeno del Niño, evidentemente esta se vuelve una prioridad.
Ahí el hospital de Chone, por ejemplo, estaba inundado, había que hacer algunas refacciones, hay que repotenciar varios hospitales. Lo mismo ocurre en Esmeraldas, por ejemplo, donde la situación, además de inseguridad, agrava la situación de los pacientes y de los médicos para que puedan laborar. Ocurre también en Guayaquil y así en algunas otras en Guayaquil, provincias donde, del por país. ejemplo, en el Teodoro Maldonado los pacientes tienen que ir llevando ventiladores porque ni siquiera hay aire, ¿no? Y no solo los ventiladores, sino que tienen que comprar algunos medicamentos y algunos insumos para que les puedan realizar cirugías. Y lo mismo ocurre, o cosa parecida ocurre en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, donde, por ejemplo, por ponerle, por graficarle de alguna manera, aquí en el HCAM tuvimos la denuncia hace aproximadamente 3 semanas de una niña de 6 años que necesita un medicamento porque ella tiene una enfermedad grave, una enfermedad catastrófica, rara además, que necesita poder adquirir un medicamento de manera periódica para ir recuperando su vista. Hemos estado 3 semanas intentando que desde el IES le den el medicamento, porque no es que no hay, existe en la farmacia el medicamento, pero al ser un medicamento para una enfermedad rara, necesita un permiso administrativo, y este permiso administrativo es el que no se lo da. O sea, incluso temas burocráticos. Temas burocráticos como estos que les debería dar vergüenza de lo que ocurre. Para terminar, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿para cuándo prevén ustedes que le convocarían al ministro a comparecencia en la Asamblea? Está ya hecha la solicitud en la Comisión del Derecho a la Salud. Volveremos a insistir para que comparezca como máximo esta o la siguiente. Esta semana va a estar todo el directorio del IES, con ellos también podremos pedirles alguna información, pero está previsto que entre esta y la semana siguiente el ministro pueda acudir y pueda transparentar y rendir cuentas de lo que está ocurriendo, sobre todo con estos presuntos actos de corrupción que nosotros insistiremos mucho en que se transparenten a nivel nacional.